Bienvenidos guerreros y guerreras de Trivix. Cuando hablamos de historia y grandes imperios, se nos vienen a la cabeza los grandes imperios europeos, como el romano, español, bizantino. Grandes reinos, todos ellos occidentales. Poco sabemos de África en este sentido, cuando la realidad es que las grandes civilizaciones que dieron paso a la Edad Moderna y la llenaron de su sabiduría, comercio y tecnología provienen precisamente de África. Hablemos, por ejemplo, del Imperio de Malí, una de las mayores potencias económicas del mundo en su tiempo, cuya capital, Tombuctú, era un centro de conocimiento y comercio. O del Reino de Kush, que floreció durante siglos y rivalizó con el mismísimo Egipto en avances culturales y arquitectónicos. ¿Y qué decir del Imperio de Zimbabue, con su impresionante Gran Zimbabue, una obra maestra de la ingeniería que desafía los prejuicios sobre las capacidades africanas de la época? África es un continente lleno de historias que han sido olvidadas o ignoradas, pero que son esenciales para entender el desarrollo de la humanidad. Es momento de redescubrir y valorar estas civilizaciones, que no solo influyeron en su tiempo, sino que también dejaron un legado que sigue vigente en la actualidad. Sigamos explorando juntos este fascinante capítulo de la historia. Antes de la colonización europea, grandes reinos surgieron y florecieron. Estos reinos fueron centros de conocimiento, cultura y comercio. Dejaron atrás logros asombrosos en arte, arquitectura y gobierno. Este ensayo explorará algunos de estos grandes reinos. Aprenderemos sobre sus logros y su impacto duradero en el mundo. Sus historias merecen ser contadas y celebradas. Nos recuerdan el papel central de África en la historia mundial. Estos reinos eran diversos y poderosos, interactuaron entre sí y con el resto del mundo. Dejaron un legado que continúa inspirándonos hoy. Comencemos nuestro viaje a través del tiempo y exploremos estas magníficas civilizaciones. El antiguo Egipto fue una de las civilizaciones más influyentes en la historia de la humanidad. Gobernada durante siglos por faraones poderosos, como Ramsés II, Tutankamón, Cleopatra y Keops, esta civilización dejó un legado cultural, arquitectónico y científico que aún hoy asombra al mundo. Las majestuosas pirámides de Giza, el templo de Karnak, el Valle de los Reyes y la Gran Esfinge son ejemplos de su extraordinaria habilidad arquitectónica y su profundo conocimiento de la ingeniería. Egipto no solo fue un centro político y religioso, sino también un foco de aprendizaje y sabiduría. Grandes sabios y pensadores de todo el mundo antiguo viajaban allí para formarse en matemáticas, astronomía y medicina, disciplinas en las que los egipcios destacaron notablemente. Su sistema de escritura jeroglífica, utilizado para registrar conocimientos y tradiciones, marcó un hito en la evolución de la comunicación escrita. En el ámbito de las ciencias, los egipcios lograron avances significativos en la medición del tiempo y la creación de calendarios precisos, así como en el estudio del cosmos. Su comprensión de las matemáticas permitió la construcción de estructuras monumentales con una precisión que sigue siendo objeto de estudio. Además, su enfoque en la medicina, documentado en papiros como el de Ebers, sentó las bases para prácticas médicas que influirían en culturas posteriores. El antiguo Egipto no solo marcó su tiempo, sino que dejó una profunda huella en la historia de la humanidad, conectando el saber de nuestros ancestros con los avances que moldearon el mundo tal como lo conocemos hoy. Ubicado a lo largo del río Nilo, prosperó durante más de 3000 años. El río Nilo fue su línea vital, proporcionando tierras fértiles para la agricultura. Los egipcios eran conocidos por sus impresionantes habilidades arquitectónicas. Construyeron pirámides, templos y monumentos masivos que aún siguen en pie. Las pirámides de Giza son un testimonio de su genio de la ingeniería,
los antiguos egipcios hicieron avances significativos en matemáticas, astronomía y medicina. Desarrollaron un sistema de escritura, conocido como jeroglíficos. Sus conocimientos e inventos influyeron en otras civilizaciones durante siglos. El legado del antiguo Egipto continúa fascinándonos e inspirándonos hoy. Al sur de Egipto surgió otro gran reino. El reino de Kush, también conocido como Nubia, fue una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad, prosperando durante más de 1000 años en el noreste de África, en la región que actualmente corresponde al norte de Sudán y el sur de Egipto. Este reino surgió como una potencia cultural, económica y militar, jugando un papel crucial en la historia del África antigua. Entre sus gobernantes más notables se encuentran los faraones de la dinastía 25ª de Egipto, también conocida como la dinastía Kushita, quienes lograron conquistar Egipto y gobernarlo durante casi un siglo. Uno de los más famosos fue Pille, quien lideró la unificación de Egipto y Nubia. Otros gobernantes destacados incluyen a Taharka, conocido por sus grandes proyectos arquitectónicos, y Shabaka, quien promovió la preservación de textos religiosos y culturales egipcios. Estos líderes consolidaron el poder de Kush y dejaron un legado duradero en la región. El reino de Kush destacó por su impresionante arquitectura, especialmente sus pirámides, que eran más numerosas y estilizadas que las egipcias. En Meroe, su capital más conocida, se construyeron templos, palacios y tumbas que reflejan una mezcla única de influencias egipcias y africanas. En el ámbito artístico, los kushitas desarrollaron un estilo propio en la escultura, la cerámica y la joyería, utilizando materiales como el oro, que era abundante en su territorio. Sus obras artísticas representaban tanto a sus dioses como a sus gobernantes, mostrando su gran habilidad y creatividad. Kush fue un centro importante de conocimientos y avances tecnológicos. Su ubicación estratégica a lo largo del río Nilo permitió el desarrollo de sofisticados sistemas de riego que mejoraron la agricultura. Cultivaron cereales, frutas y lino, lo que les permitió sostener una economía próspera basada en la agricultura. Además, el reino de Kush fue un importante centro de comercio, conectando África con el Mediterráneo y el Medio Oriente. Exportaban productos como oro, marfil, ébano y animales exóticos, lo que fortaleció su influencia en el mundo antiguo. El reino de Kush no solo fue un puente entre África y el mundo mediterráneo, sino también un símbolo de resistencia y poder africano. A pesar de las invasiones y desafíos externos, los kushitas mantuvieron su identidad cultural única y dejaron un impacto significativo en la historia mundial. Su legado es evidente en los restos arqueológicos que aún se encuentran en Nubia y en la influencia que tuvieron en las civilizaciones vecinas. El reino de Kush fue una civilización avanzada y poderosa que destacó en diversos campos como la política, el arte, la arquitectura, la agricultura y el comercio. Su contribución al desarrollo cultural y económico de la región lo convierte en uno de los reinos más fascinantes y relevantes de la historia antigua. Los kushitas eran hábiles herreros, lo que les dio una ventaja militar y económica. Desarrollaron una cultura única, mezclando influencias egipcias con sus propias tradiciones. Los kushitas también eran conocidos por su hermosa cerámica y joyería. El reino de Kush fue un importante centro de comercio. Controlaban importantes rutas comerciales que conectaban África con el mundo mediterráneo. Comerciaban con oro, marfil y otros bienes valiosos. Los kushitas incluso gobernaron Egipto por un periodo, demostrando su poder e influencia. Aunque menos famoso que Egipto, Kush fue igualmente importante. Dejaron un rico patrimonio cultural. Su legado es un testimonio de la innovación y la resistencia africanas. Al otro lado del Mar Rojo, desde Kush, el Imperio de Aksum, un gigante histórico de África Oriental. El Imperio de Aksum fue una de las civilizaciones más extraordinarias de África Oriental, desarrollándose entre los siglos I y X después de Cristo. En la región del Cuerno de África, abarcando los actuales territorios de Etiopía y Eritrea. Su ubicación estratégica, en la intersección de rutas comerciales que conectaban África, Arabia y el Mediterráneo, lo convirtió en un centro de poder político, económico y cultural de gran relevancia histórica. La capital de este imperio se encontraba en la actual Etiopía, cerca de la moderna ciudad de Aksum,
y fue el primer imperio africano en adoptar oficialmente el cristianismo como religión de Estado en el siglo IV. Este hecho marcó profundamente su identidad cultural y religiosa, convirtiéndose en un referente de la cristiandad en África. Aksum destacó como un núcleo comercial fundamental, controlando rutas marítimas y terrestres que conectaban regiones tan diversas como África subsahariana, Egipto, Arabia, India y el Imperio Romano, posteriormente bizantino. Su posición privilegiada le permitió convertirse en un puente entre civilizaciones, facilitando el intercambio de bienes, ideas y tecnología. En términos arquitectónicos, el imperio de Aksum dejó un legado impresionante. Las enormes estelas de piedra monolítica que aún se conservan son testigos de su avanzada técnica constructiva. Además, desarrollaron complejos sistemas hidráulicos, edificaciones de varios pisos y técnicas de construcción sofisticadas que demuestran su habilidad y conocimiento en ingeniería. Culturalmente, Aksum hizo contribuciones significativas. Fue el lugar de origen del alfabeto G, B y Z, que sigue siendo utilizado en Etiopía en la actualidad. También acuñaron sus propias monedas, lo que refleja su capacidad económica y su integración en las redes comerciales internacionales. Su sistema político centralizado y la preservación de tradiciones religiosas únicas consolidaron su identidad como una civilización avanzada. El imperio también se destacó por sus innovaciones tecnológicas. Desarrollaron técnicas de agricultura avanzada, metalurgia sofisticada, sistemas de irrigación complejos y estrategias de comercio internacional que les permitieron mantener su prosperidad durante siglos. Su conversión al cristianismo dio lugar a la construcción de iglesias monumentales y al desarrollo de una cultura religiosa única que combinaba tradiciones judías y cristianas. El legado histórico de Aksum es inmenso. Fue el primer estado africano en usar escritura, sirviendo como modelo de civilización multicultural y como referente de poder político y comercial. Su influencia perdura en la cultura etíope contemporánea, siendo un símbolo de orgullo nacional y un testimonio de la riqueza histórica del continente africano. Sin embargo, el declive de Aksum comenzó con una serie de factores adversos, como las invasiones islámicas, los cambios en las rutas comerciales, el agotamiento de recursos y las presiones externas. A pesar de ello, su impacto global sigue siendo evidente. Aksum representó una civilización avanzada que demostró una capacidad organizativa compleja, mantuvo relaciones diplomáticas internacionales, desarrolló tecnologías sofisticadas y preservó una identidad cultural única. Los aspectos arqueológicos destacados del imperio de Aksum incluyen sus monumentales estelas, inscripciones en múltiples idiomas, restos de edificaciones complejas y artefactos que evidencian su participación en el comercio internacional. Estos vestigios son una ventana al pasado que permite comprender la magnitud de su desarrollo y su influencia en la historia mundial. En resumen, el imperio de Aksum fue mucho más que un reino africano. Representó una civilización avanzada que desafió los paradigmas eurocéntricos sobre el desarrollo histórico. Su capacidad para crear estructuras políticas, económicas y culturales complejas demuestra el potencial de las sociedades africanas para influir en la historia global. Su legado sobrevive como un monumento a la grandeza de África resplandeciente, manteniendo su impronta en la cultura etiopiana y el espíritu nacional. Aksum fue un actor importante en el comercio internacional. Conectaban África con el Imperio Romano y el subcontinente indio. Los aksumitas eran conocidos por sus impresionantes obeliscos de piedra. Estas imponentes estructuras marcaban las tumbas de sus reyes. Aksum fue uno de los primeros imperios en adoptar el cristianismo como religión oficial. Esto ayudó a difundir la religión por toda la región. Desarrollaron su propia lengua escrita y un sólido sistema de gobierno. La ubicación estratégica de Aksum y su poderosa armada lo convirtieron en un importante centro económico y cultural. El Imperio de Malí. El poder de la erudición y el comercio. En el corazón de África Occidental, entre los siglos XIII y XVI, se erigió uno de los imperios más fascinantes y poderosos de la historia mundial, el Imperio de Malí. Una civilización que no solo transformó el panorama político y económico de su tiempo, sino que dejó una gran huella cultural en el conocimiento y el comercio global. Fundado por Sundiata Keita en 1235,
el Imperio de Malí se convirtió rápidamente en un gigante económico, controlando vastas rutas comerciales transsaharianas que conectaban África del Norte con el África subsahariana. Su ubicación estratégica lo transformó en el centro neurálgico del comercio mundial de oro, sal y especias. El apogeo del imperio llegó bajo el reinado de Mansa Musa, considerado uno de los gobernantes más ricos de la historia. Su peregrinación a la Meca en 1324 se convirtió en una leyenda. Viajó con una caravana de más de 60.000 personas y tal cantidad de oro que literalmente desestabilizó la economía de los países por donde pasó, provocando una inflación sin precedentes. Pero Malí no fue solo un imperio comercial. Fue un centro de conocimiento y erudición incomparable. La ciudad de Tombuctú se transformó en la Atenas de África, un centro intelectual donde convergían estudiosos, científicos, matemáticos y teólogos de todo el mundo conocido. La Universidad de Sankore era un faro de conocimiento, con una biblioteca que albergaba más de 700.000 manuscritos en árabe y lenguas locales. La arquitectura del imperio alcanzó niveles de sofisticación extraordinarios. La gran mezquita de Djenné, construida con técnicas de barro tradicionales, es considerada el edificio de barro más grande del mundo y patrimonio de la humanidad. Su construcción anual se convertía en un ritual comunitario que reunía a miles de personas. En el ámbito artístico, los artesanos de Malí desarrollaron técnicas únicas de metalurgia, textilería y escultura. Los tejidos de Bogolán, elaborados con técnicas tradicionales, se convirtieron en obras maestras reconocidas mundialmente. La orfebrería maliense era tan refinada que sus trabajos en oro eran codiciados en las cortes europeas y asiáticas. El sistema social de Malí era sorprendentemente complejo y avanzado. Establecieron un sistema de gobierno con una estructura administrativa sofisticada, con funcionarios especializados y una jerarquía social bien definida que garantizaba cierta movilidad y justicia social. La música y la tradición oral jugaron un papel fundamental en la preservación de la historia. Los griots, bardos tradicionales, eran los guardianes de la memoria colectiva, transmitiendo historias, genealogías y conocimientos de generación en generación a través de complejas narraciones musicales. En el ámbito religioso, el Imperio de Malí fue un modelo de tolerancia. Aunque el Islam se convirtió en la religión oficial, coexistieron múltiples credos y tradiciones espirituales locales, creando un mosaico cultural único. Su influencia comercial fue global. Las rutas de Malí conectaban África con Europa, Medio Oriente y Asia, facilitando no solo el intercambio de mercancías, sino también de ideas, tecnologías y conocimientos. El declive del imperio comenzó en el siglo XVI, producto de conflictos internos, presiones externas y el surgimiento de nuevas potencias comerciales. Sin embargo, su legado perdura. Un modelo de civilización que demostró que África no era un continente sin historia, sino un centro de innovación, conocimiento y poder. El Imperio de Malí no fue solo un capítulo en la historia, fue una civilización que redefinió lo que significaba ser una sociedad avanzada, demostrando que el verdadero poder reside en el conocimiento, la tolerancia y la capacidad de conectar culturas. El Imperio de Malí saltó a la fama después del declive de Ghana. Se volvió aún más grande y poderoso que su predecesor. La ciudad de Tombuctú se convirtió en un renombrado centro de aprendizaje islámico. Eruditos de todo el mundo acudían a Tombuctú para estudiar. Malí continuó controlando las rutas comerciales transsaharianas, lo que contribuyó a la inmensa riqueza e intercambio cultural del imperio. El legado de la dinastía de Malí es un testamento en cuanto al poder del comercio, inteligencia y un imperio sano. El reino de Benín fue una de las civilizaciones más destacadas y avanzadas de África Occidental, cuya historia se remonta al siglo XI. Ubicado en lo que hoy es el sur de Nigeria, este reino se consolidó como un centro político, cultural y económico de gran relevancia en la región. Su capital, conocida como la ciudad de Benín, era el corazón del reino y un ejemplo de organización urbana impresionante para su época. El sistema político del reino de Benín estaba encabezado por el Oba, un monarca absoluto que combinaba funciones religiosas, administrativas y judiciales. La dinastía de los Obas, que aún se mantiene simbólicamente en la actualidad, fue fundamental para el desarrollo del reino. Bajo su liderazgo, Benín alcanzó un alto grado de centralización política,
lo que permitió la expansión territorial y la consolidación de su poder en la región. Una de las características más notables del reino de Benín fue su arte, especialmente sus esculturas y bronces, que todavía se consideran tesoros culturales de África. Estas piezas, creadas con una técnica avanzada de fundición a la cera perdida, representaban escenas de la vida cotidiana, figuras de la realeza y deidades. Los bronces de Benín no solo eran objetos decorativos, sino que también simbolizaban el poder y la autoridad del Oba. Este legado artístico se convirtió en una de las principales conexiones culturales entre Benín y el mundo exterior. En el ámbito económico, el reino prosperó gracias al comercio. Benín tenía vínculos comerciales con otros estados africanos y más tarde, con los europeos que llegaron a la región en el siglo XV. Exportaban productos como marfil, pimienta y esclavos, mientras que importaban textiles, metales y otros bienes. Sin embargo, estas relaciones comerciales también marcaron el inicio de conflictos y saqueos, especialmente durante el período colonial. El reino de Benín experimentó su declive a finales del siglo XIX, cuando los británicos invadieron su territorio en 1897. Durante esta expedición punitiva, la ciudad de Benín fue saqueada y su patrimonio cultural, incluidas muchas de sus esculturas de bronce, fue llevado a Europa. Este evento marcó el fin del reino como una entidad política independiente, aunque su legado cultural y su influencia histórica persisten hasta el día de hoy. En resumen, el reino de Benín fue una civilización extraordinaria que destacó por su organización política, su riqueza cultural y su habilidad artística. A pesar de los desafíos y la destrucción sufrida durante el período colonial, su historia sigue siendo un testimonio de la grandeza y la sofisticación de las civilizaciones africanas precoloniales. Benín era famoso por sus exquisitas piezas de bronce fundido y sus intrincadas tallas de marfil. Estas obras de arte eran muy apreciadas en toda Europa. Los artistas de Benín eran muy hábiles. Desarrollaron técnicas avanzadas para fundir bronce y tallar marfil. El reino también era conocido por sus impresionantes palacios y elaboradas ceremonias de la corte. Benín controlaba las rutas comerciales en la región del delta del Níger. Comerciaban con aceite de palma, pimienta y marfil. El legado artístico del reino de Benín continúa inspirando asombro y admiración hoy en día. Los grandiosos reinos de África como el antiguo Egipto, hasta el glorioso Zimbabue, fueron centros de innovación, comercio e intercambio cultural. Estos reinos desarrollaron sistemas sofisticados de gobierno, hicieron avances significativos en arte y arquitectura, y contribuyeron a la difusión global del conocimiento y las ideas. Sus legados son un testimonio del ingenio, la resistencia y la riqueza cultural de las civilizaciones africanas. Es esencial recordar y celebrar estos reinos. Desafían la narrativa que retrata a África como un continente sin historia, cuestionando la visión eurocéntrica y sesgada que sugiere que, sin la colonización europea, África no habría prosperado. La verdadera pregunta debería ser: ¿cómo serían hoy estas civilizaciones si Occidente no hubiera explotado y destruido sus imperios? Hace miles de años, África ya destacaba en ciencia, tecnología y arte, mostrando un legado que merece ser reconocido y valorado. Al aprender sobre estas civilizaciones antiguas, obtenemos una comprensión más profunda del papel central de África en la historia mundial. Sus historias merecen ser contadas y recordadas por las generaciones venideras. Si te ha gustado este video, dale a me gusta, síguenos y comparte para que todo el mundo sepa de estos imperios. Nos vemos, guerreros.